Buenos días a todos. Nuevamente el día de hoy vamos a iniciar el desarrollo del módulo 7, que sería formalización. En este caso vamos a ver cuáles son los pasos que debe seguir una pymes para su formalización. Es muy importante conocer los pasos de la formalización para poder guiar a nuestros emprendedores en dicho proceso y saber también que el centro de entrenamiento del emprendedor le brinda las herramientas necesarias para que el emprendedor pueda pasar justamente ese proceso de formalización con técnicos que tienen ya experiencia en el rubro. Entonces, por eso es tan importante conocer los procedimientos de formalización y cuáles son las entidades que forman parte de dicho proceso. Bueno, tenemos que iniciar sabiendo qué es formalización, ¿sí? Y para qué nos sirve la formalización. Entonces decimos que la formalización es un proceso que lleva a cabo una persona física, es decir, una unipersonal, una empresa unipersonal, o podría ser también una persona jurídica, es decir, ya una sociedad, para incorporarse a una economía de forma, valga la redundancia, formal, ¿sí? Es decir, que esa entidad pueda emitir o esa empresa pueda emitir una factura legal, pueda tener una denominación registrada, ¿sí? Es decir, un registro de marcas, ¿sí? Tenga también todo lo concerniente a la habilitación que necesita para que ese emprendimiento efectivamente forme parte de la economía formal de un estado, ¿sí? ¿Y para qué me sirve a mí la formalización o de que mi emprendimiento esté formalizado y cumpla con todos los requerimientos legales? Primeramente, para legalizar jurídicamente su presencia en el mercado. Es decir, básicamente que pueda, por ejemplo, emitir una factura legal, ¿sí? Cumplir con todos los requerimientos necesarios para operar justamente normas de bioseguridad en caso de ser necesarias, ¿sí? Entonces, que tenga una estructura jurídica formal, que esté también la empresa, en caso de ser una sociedad, por ejemplo, legalmente constituida, ¿sí? También compartir en igualdad de condiciones con todas las empresas que forman parte del rubro y también con las empresas que no forman parte del rubro, pero que sí forman parte de la economía, ¿sí? Entonces ellos van a poder competir en igualdad de condiciones pasando ya anteriormente por ese proceso de formalización. Y también evitar sanciones en caso de que justamente no estén formalizadas y llegue alguna autoridad a realizar la supervisión de dicha empresa, ¿sí? Entonces, por eso es importante la formalización. Y aquí vamos a ver cuáles serían los beneficios que nosotros tenemos justamente como empresa al pasar por los procesos al pasar por proceso de formalización en específico. Entonces, primeramente vemos que tenemos un acceso por sobre todo a todo lo referente a préstamos preferenciales. Siempre van a ver que los bancos de plaza ofrecen justamente para las MIPYMES algunos créditos, ¿sí? Con facilidades distintas. Entonces, cuando yo soy parte de esa formalización, tengo mi cédula, MIPYMES, por ejemplo, yo puedo acceder a esos créditos preferenciales para ese segmento o a ese sector en específico. También me permite transmitir credibilidad y confianza a los clientes que están adquiriendo mi producto, ¿sí? O mi servicio en particular. ¿Por qué? Porque ellos saben que al estar formalizados y hacer una empresa obviamente reconocida en el mercado, también le da una estabilidad al cliente que consume nuestro producto o que está adquiriendo también el servicio que estamos poniendo a su disposición dentro del mercado. También el acceso a nuevos mercados, formando también yo una MIPYMES formalizada, me permite quizás a mí visionar también al comercio exterior, es decir, no solamente mirar al campo interno, sino también podríamos mirar al campo exterior, ¿sí? Es decir, exportar nuestros productos ya con nuestra empresa formalizada, ¿sí? También la oportunidad para asociarse con otras personas o con otras empresas del mismo rubro o de diferentes rubros a fin de proporcionar también un crecimiento a la empresa, ¿sí? Así también aumentar por sobre todo la competitividad.
Es decir, que básicamente al yo ingresar dentro de un mercado, ¿sí? Formalmente yo estoy compitiendo legalmente con todas las empresas. En cambio, si yo ingreso a podríamos decir, a un segmento de mercado y no estoy formalizado, formo parte de ese sector informal que desde luego, como radica justamente su nombre, la informalidad puede llevar a ciertas consecuencias para la empresa y también para las personas que adquieren de dichas empresas, ¿sí? También la posibilidad de la participación en licitaciones públicas y o privadas, en este caso la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, más conocidas por sus siglas DNCP, tiene o contiene dentro de su página un listado de MIPYMES que forman parte de las licitaciones públicas, ¿sí? Y también participar en los programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas que son promovidos por el gobierno. También el gobierno suele crear ciertos concursos para las MIPYMES, justamente brindando asesoramiento técnico y también, por sobre todo, insumos a determinadas MIPYMES que participan en dichos concursos. Entonces es importante y aquí notamos algunos beneficios de esa formalización, ¿sí? Y aquí viene algo súper importante que serían los pasos para que yo pueda efectivamente formalizar mi emprendimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver los pasos de la formalización. Primeramente, la inscripción en la SED, ¿sí? Secretaría de Estado de Tributación, para obtener el RUC, que sería el registro único del contribuyente, ¿sí? En este caso lo que hacemos es ir hasta, bueno, ahora es un procedimiento también que lo llevamos en parte a través de internet y en parte también en forma física en particular. Entonces lo que hacemos es una inscripción ante la Secretaría de Estado dependiendo del rubro, ¿sí? Y obtenemos nuestro registro único del contribuyente, ¿sí? Posterior a ese paso o a ese primer paso tenemos que hacer una obtención del patente comercial del municipio correspondiente, es decir, el municipio en el cual yo estoy estableciendo mi emprendimiento, ¿sí? También una inscripción al IPS, al Instituto de Previsión Social, y también al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿sí? Y en caso de contar quizás con uno o con más empleados de forma independiente, perdón, entonces hay un registro también o una conexión. Si yo inscribo en el Ministerio de Trabajo, también para pasar ese proceso de formalización, sí o sí voy a tener también una conexión con el registro del IPS. También tener la cédula MIPYMES, que vamos a ver justamente los requisitos que yo necesito para la obtención de esa cédula MIPYMES, ¿sí? Y para todo lo referente al sector alimenticio de envasados, tener también el registro del INAM, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, que en este caso también es un procedimiento que se lleva adelante, que de todos los productos alimenticios en sí deben cumplir con ciertas características para poder ingresar dentro de un mercado en particular y que desde luego cumpla con las normativas sanitarias para el consumo, ¿sí? También el registro de marcas a través de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, más conocida como DINAM. También vamos a ver cuáles serían los pasos del registro de marcas, pero ya en la próxima jornada. El día de hoy vamos a ver hasta cédula MIPYMES. Y aquí básicamente llega un punto muy importante, ¿sí? Concerniente a los contratos y a las características de cada uno de esos contratos. Ustedes tienen una tarea dentro de esta, justamente dentro de esta unidad hay una tarea que les plantea una situación y les pregunta qué tipo de contrato laboral se tiene que emplear para ese funcionario en particular. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esta parte de la clase del día para poder identificar en la tarea qué tipo de contrato corresponde a esa actividad en particular, ¿sí? Bueno, vamos entonces primeramente a ver lo que sería un contrato a tiempo parcial. Acá es importante ver que ese contrato a tiempo parcial en particular sería el que implica una menor carga horaria, es decir, un mínimo de 16 horas, ¿sí? Semanales y un máximo de 32 horas semanales. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente
esa persona que va a ser contratada, ¿sí? Por un contrato a tiempo parcial, necesariamente tiene que trabajar entre 16, ¿sí? Y 32 horas semanales como máximo. ¿Está bien? ¿Cuál sería básicamente la remuneración que va a percibir esta persona? Sería el salario mínimo dividido 26, ¿sí? Y ese resultado vamos a volver a dividir entre 8 horas trabajadas. Me van a preguntar entonces, ¿y profe, por qué no vemos con números? Bueno, básicamente porque el salario mínimo sufre ciertas modificaciones, ¿sí? Entonces tenemos que calcular esta remuneración conforme al salario mínimo vigente, ¿sí? Entonces lo que hacemos para controlar, o mejor dicho, para calcular el salario, la remuneración de esa persona, sería básicamente dividir el salario mínimo vigente entre 26, ¿sí? Que serían los días en total, ¿sí? Que conciernen a la división de ese salario mínimo, y luego se divide entre 8 horas de trabajo, ¿sí? Y entonces ahí calculamos básicamente el salario que debe percibir por hora la persona. Es importante decir que este contrato a tiempo parcial necesariamente debe estar formalizado por escrito, ¿sí? Y las horas extraordinarias que puede llegar a hacer ese funcionario no deben sobrepasar el 10% de su carga total horaria, ¿sí? O del total de carga horaria que tenga él estipulado dentro de ese contrato en particular. Bueno, para que tomen nota, la ley 6336 es la que regula el empleo a tiempo parcial. ¿Está bien? Entonces, esta legislación básicamente tiene por objeto regular justamente ese tiempo parcial entre los trabajadores y los empleados en el sector privado para la realización de ese trabajo en particular o para la prestación de un servicio, ¿sí? Entonces, básicamente es importante conocer cómo vamos a hacer el cálculo en caso de que tengamos una MIPYME y queramos contratar a alguien a tiempo parcial. Sabemos que es entonces la ley 6339 que regula justamente el empleo a tiempo parcial. Entonces, este sería el primer tipo de contrato a analizar. Posterior a este tipo de contratos, analizamos en este caso ya la ley 213/93, que en este caso es básicamente la legislación que nos permite a nosotros el acceso al primer empleo, ¿sí? De los jóvenes, y para la adquisición de los mismos también en conocimientos dentro de esa empresa en la cual ellos están empleando, ¿sí? En este caso, la ley 213/93, en este caso sería la del Código del Trabajo, o la que establece el Código de Trabajo, y esa resolución, para que tomen nota, la resolución 1159/19 es la que reglamenta el artículo 5 de ese Código del Trabajo, y que es modificada justamente nuevamente por la ley 496/95, que es la que estipula justamente el contrato de aprendizaje y especifica el procedimiento de homologación y registro de ese contrato de aprendiz, ¿sí? O ese contrato de aprendizaje en particular. Dentro de esta resolución en particular, ya habla de las características que deben tener básicamente ese contrato, ¿sí? Y quiénes serían considerados o son considerados aprendices en este caso, que serían los jóvenes entre 16 y 25 años, ¿sí? Nosotros ahora, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el Servicio Nacional de Promoción Profesional, se están capacitando, o nos estamos capacitando justamente como instructores en lo que sería el programa MOPA Dual, ¿sí? Que era justamente el modelo de formación dual, que es lo que busca implementar esto que estamos estudiando ahora, ¿sí? Entonces, el adolescente aprendiz que tiene entre 16 y 17 años solamente puede hacer
en este caso serían 6 horas por día o 36 horas semanales de trabajo, ¿sí? Y el salario no puede ser inferior al 60% del salario mínimo. Y ese contrato debe ser necesariamente homologado por la autoridad administrativa del trabajo, ¿sí? En este caso es importante tener en cuenta que este contrato de aprendiz, ¿sí? Básicamente tiene una duración de 1 año y puede ser prorrogable hasta 3 años, ¿sí? Y básicamente los chicos lo que hacen es trabajar en las empresas y estudiar dentro del Servicio Nacional de Promoción Profesional. Para el proceso de homologación y registro del contrato de aprendiz, se tiene que hacer un ingreso por la mesa de entrada de la Dirección del Trabajo, ¿sí? Se hace un registro del adolescente trabajador, en este caso a través de la CODENI en particular, ¿sí? Que sería la Consejería por los Derechos de los Niños y Adolescentes. Posterior a eso se dan los documentos deben pasar primeramente por la dirección obrero patronal y luego ir a la dirección del trabajo, que tiene un plazo de 48 horas para dictar la resolución de homologación y registro del contrato de aprendiz. Y en este momento en particular, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social comunica al IPS, que era el Instituto de Previsión Social en particular, sobre los contratos de los aprendices. Entonces hay también una conexión, recuerdan que vimos anteriormente, entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Instituto de Previsión Social. Bueno, eso sería lo concerniente al contrato de aprendizaje, ¿sí? En este caso en particular. Y el siguiente sería el contrato por tiempo determinado para MIPYMES en particular. En este caso serían las prestación de servicios por un tiempo limitado, ¿sí? Que tiene una vigencia de 12 meses y que también puede ser prorrogable. Y el salario en este caso no debe ser menor al 80% del salario mínimo legal vigente durante los primeros 3 años de su formalización. Entonces le permite a la MIPYMES, ¿sí?, contratar a una persona por un contrato de prestación de servicios en particular que tiene un tiempo de vigencia limitado, en este caso serían 12 meses, ¿sí? Y le puede abonar en este caso el 80% del salario mínimo vigente durante los 3 primeros años de la formalización de esa MIPYMES. Entonces, estos serían básicamente los tipos de contratos laborales y las características que tienen cada uno de ellos. Les di las legislaciones por separado a fin de que puedan tomar nota y registro, y si necesitan profundizar en algún tipo de contrato laboral en particular, entonces ya tienen conocimiento de la legislación y pueden descargarlas. Todas las legislaciones que mencioné se encuentran en internet, pueden básicamente buscar cada una de ellas y van a eh, poder hacer quizás ¿cómo se dice? Una búsqueda mucho más pormenorizada de las características de cada uno de estos contratos en particular.